Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como ilustración de la enseñanza sobre el castigo de los falsos maestros, Judas apela a 3 ejemplos tomados del Antiguo Testamento, que según afirma, los lectores de la epístola conocían. La razón de ellos es recordarles también que los que se oponen a la verdad y pervierten lo que Dios ha revelado, se enfrentarán al juicio divino. Y note que el primer ejemplo tiene que ver con el pueblo de Israel, a quien el Señor salvó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y no cabe duda alguna que Dios hizo aquella obra de gracia porque amaba al pueblo de Israel. La salida de Egipto, nótese que fue precedida de poderosas obras que Dios hizo en aquella nación. Por otro lado, los falsos maestros negaban la soberanía de Dios. Y aquí se pone de manifiesto en el hecho de la redención de su pueblo, sacándolo de la esclavitud en la que estaban sometidos. Debe de considerarse que fue una obra tanto de gracia como de omnipotencia. Aquellos que habían sido objetos del amor divino experimentaron la salvación de Dios. Pero también es cierto que debe de considerarse que, aún así, siendo objetos de la gracia, no supuso que el juicio divino no cayese sobre ellos por incredulidad. Probablemente en la mente de Judas está el episodio de incredulidad de Cades Barnea, que trajo como consecuencia el juicio de Dios sobre todo a aquellos que dudaron de su poder y además se negaron a hacer lo que él había establecido, como así nos muestra en el libro de Números, capítulo 14 y los versículos 26 al 38. Y note que Judas dice que a estos incrédulos los destruyó luego. La construcción gramatical es muy precisa. En primer lugar, los salvó. En el segundo lugar, los destruyó. Individualmente se trataba de un pueblo rebelde, puesto que, durante el tiempo anterior, desde la salida de Egipto, habían visto cuánto Dios hizo por ellos, pero sobre todo habían presenciado lo que en su omnipotencia Él había hecho. El juicio por incredulidad y rechazo de Dios y su voluntad trajo como consecuencia una acción divina que eliminó durante el resto del tiempo por el desierto a todos los incrédulos a su poder y voluntad. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Al referirse a los falsos maestros para los que Dios estableció un juicio que se cumplirá en su tiempo, menciona a los del pueblo de Israel, para que comprendiesen los lectores que, si destruyó a los incrédulos, no era menos con los mentirosos que enseñan falsas doctrinas. Pero para establecer otro ejemplo confirmativo, habla ahora de los ángeles. Y cabe destacar algunas interpretaciones que se hacen sobre la identificación de estos ángeles. Por ejemplo, primeramente algunos entienden que estos seres y su pecado
eran bien conocidos de los lectores, por lo que no se da identificación de ellos más que genérica. Por otro lado, otro entiende que se está refiriendo a la caída general de los ángeles que, siendo arrastrados por Satanás en su propia caída, han sido condenados eternamente por su pecado y están reservados para ser juzgados en el día grande del futuro, como así nos muestra Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17 y Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Pero, sin embargo, es difícil aceptar esta interpretación, puesto que Judas dice que están reservados en prisiones de oscuridad. Realmente los demonios, lo mismo que Satanás, están en libertad y practican sus tropelías en todo el mundo. Además, y note que el texto no debe de referirse a todos los ángeles caídos, puesto que, aunque están condenados a eterna perdición, no fueron atados o puestos en prisiones de oscuridad, sino que, destituidos del ministerio celestial, están en el mundo de los hombres haciendo su obra malvada. Y estos son identificados como los enemigos de la Iglesia y, personalmente, de cada creyente. Y de ellos dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Por otro lado, Satanás, el jefe de esa hueste de maldad, tampoco está atado, sino que anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y así también algunos piensan que se trata de ángeles que, habiendo sido creados, sublimes y poderosos, Dios le había dado para habitar y gobernar el cosmos, con referencia al libro apócrifo de Enoc. Repito, con referencia al libro apócrifo de Enoc, dándoles la misión de interceder por los hombres, como era creído en el judaísmo antiguo. Pero sin embargo ellos se rebelaron en contra de Dios y fueron desposeídos de su lugar de residencia y arrojados en las regiones tenebrosas del infierno. Estos están allí en perpetua prisión hasta el día en que sean juzgados en el final de los tiempos, recibiendo su sentencia definitiva. Sin embargo, esta interpretación no tiene más consistencia que la cita de un libro apócrifo, es decir, un libro que no es inspirado, por lo tanto no tiene ninguna base autoritativa para sostener la teoría. Pero por otro lado, la interpretación más consonante, siguiendo además a muchos de los padres de la Iglesia e intérpretes antiguos hasta la Edad Media, considera que esta referencia está ligada a los hechos descritos en Génesis, donde se lee: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que, desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2 y versículo 4. Ahora bien, hay varias razones para entender que esta relación que ocasionó concesión de hijos a las mujeres de la tierra
tiene que ver con los ángeles a los cuales Judas se refiere? Primero, en el tiempo en que Judas escribe, era enseñado y creído por el pueblo judío que Génesis 6 menciona un pecado cometido por algunos ángeles que, habiendo abandonado la dignidad, el lugar de morada que Dios le había designado, se habrían materializado y descendieron atraídos por las hijas de los hombres, engendrándole hijos. Josefo, el historiador contemporáneo del tiempo de Judas, escribió y dijo que muchos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron hijos que resultaron ser injustos. En segundo lugar, la Biblia usaba la forma general entre los judíos del tiempo de Judas. Era la Biblia de los 70. En nuestras versiones se lee hijos de Dios en Génesis capítulo 6 versículos 2 y 4. Pero note que en la Biblia de los 70 se lee en alguna alternativa de lectura ángeles de Dios. Por tanto, es evidente que el título Hijo de Dios en la versión hebrea se refiere siempre a los ángeles en las citas del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Job capítulo 1 versículo 6, capítulo 2 versículo 1 y capítulo 38 versículo 7, ya que todas ellas no son referencias a hombres sino a seres celestiales. También es sumamente improbable que si todas las citas del Antiguo Testamento que contienen este título se refieren sin duda alguna a los ángeles, la que corresponde al texto de Génesis tenga una relación diferente. En tercer lugar, la iglesia primitiva entendió que Judas, versículo 6, como referencia a Génesis capítulo 6, solo hasta la última parte del siglo IV. No se conoció otra interpretación más que esa. Y en ese tiempo nació la interpretación hecha por Julio Africano, que en sus escritos dice: en mi opinión, el Espíritu Santo nos dice que los hijos de Sem son los llamados hijos de Dios. También por su parte, Eusebio, el historiador de la Iglesia, mantuvo la interpretación tradicional, considerando y afirmando que ese era el punto de vista correcto. Pero no es menos cierto que Celso y Julián, el apóstata, utilizaron la interpretación de la iglesia primitiva para atacar a los que la sostenían, entrando de lleno en apoyar la postura de Africano. Pero otros muchos, como por ejemplo Cipriano, Justino y Atenógoras, continuaron ellos sosteniendo que la interpretación de los ángeles era la correcta. Pero no obstante, la interpretación setita siguió prevaleciendo hasta la Edad Media. Sin embargo, esta interpretación no tiene apoyo directo en el texto bíblico para pensar que los setitas se distinguían por su piedad, ni fueron custodiados por Dios para que no muriesen como el resto de los hombres en el diluvio. En cuarto lugar, la referencia antes dada en Génesis capítulo 6 versículos 2 y 4 favorece la interpretación de la iglesia primitiva y de los judíos. Las relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron de extraño que ellas fueron alumbrados, varones de renombre. La traducción de estas palabras es bien compleja y tiene en cierto modo la idea de algo anormal. La complicación está también en el término gigantes, que en Génesis menciona como habitantes de la tierra. En el hebreo el término es nepilim, que literalmente significa los caídos. Sin embargo, no se dice que sean
el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero no es menos necesario prestar atención al término literal los caídos, que bien pudieron ser los ángeles materializados. Judas escribe sobre los ángeles caídos y en el Antiguo Testamento están los relatos con las referencias a ángeles caídos y a otros extraños seres relacionados con ellos, gigantes a quienes Dios destruyó, primeramente por el diluvio y luego mandó destruir a su pueblo, quienes a simple vista parecían como langostas delante de ellos. Libro de Números, capítulo 13, versículo 33. La referencia de Judas que se está considerando tiene relación con el escrito del apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, donde se lee: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Note que están en prisiones de oscuridad, o si se prefiere, en la lectura alternativa, atadura de oscuridad, ya que esta metáfora aparece también en el libro apócrifo de Sabiduría, en Sabiduría capítulo 17, versículo 16. El juicio a que están reservados es sin duda el juicio final sobre los ángeles. Este lugar de prisión es temido por los demonios, como se hace notar en los relatos de la vida de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 29, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31. En el juicio final para los ángeles, Satanás con ellos será arrojado a perpetuidad al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y es la seguridad que surge de las últimas palabras del apóstol. Los ángeles están guardados en prisiones de las que no tienen salida, y lo están para el juicio, esto es, para ser juzgado y recibir la sentencia de condenación eterna que será ejecutada por Dios. Ahora bien, note que no se puede afirmar ni pasar más allá de la interpretación que aparentemente tiene mayor firmeza bíblica, que es la de considerar a los hijos de Dios como ángeles sin hacer especulaciones sobre la naturaleza de esta unión, ya que hay quienes piensan que se trata simplemente de posesión diabólica sobre hombres antidiluvianos. En cualquier caso, nada de esto se nos ha revelado en la Escritura, sabiendo también muy poco de la naturaleza de los ángeles. Y note que en cuanto a los ángeles que Judas menciona, dice que abandonaron su propia morada, que puede referirse tanto al lugar donde el lenguaje humano tenían residencia, ya que los ángeles no están todos en un ministerio celestial, en el lugar donde Dios se manifiesta en gloria, y Él ha creado para cada uno de los seres vivos creados sus moradas en la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Pero note que estos ángeles caídos están reservados en prisiones de oscuridad, y lo están para el día del juicio de los ángeles. Los ángeles confinados allí, según Judas, son los que habían abandonado su propia morada. Versículo 6. Por consiguiente, al hacerlo, pudieron tener relación con las hijas de los hombres y procrear una descendencia al margen de Dios. Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 4. Pero note que la polémica está servida. Para quienes no pueden admitir la materialización de los ángeles, ahora solo por indicación divina,
Pero en los tiempos antidiluvianos pudiera haber sido de otra manera. Tampoco debemos de olvidar que ángeles se materializaron el día de Abraham y comieron con él en el encinar de Maren, presentándose como varones. Génesis capítulo 18 versículos 1, 2 y versículo 8. De manera que si un ángel materializado puede comer, como es propio de un hombre, también pudiera haber procreado en una acción perversa y demoníaca. Se podrá argumentar que la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan a casamiento. Marcos capítulo 12, versículo 25. Pero se está tratando de una comparación con la vida de resurrección y no de la actividad de los demonios en la tierra. Pero sea cual fuere, el pecado de estos ángeles motivó un encarcelamiento especial para ellos, que no les permite otra cosa que esperar el juicio determinado por Dios, ya que encerrados en prisiones perpetuas, son guardados en la oscuridad que ellos mismos eligieron cuando se separaron de Dios, para ser juzgados y condenados eternamente a causa de su pecado. También algunos se posicionan en esto considerando que se trata de los hijos de Sem, que serían, según ellos, los hijos de Dios, que se unieron a los cainitas en sentido de las hijas de los hombres. A modo de ejemplo, se traslada una nota de Scofield en su Biblia anotada, donde dice que algunos piensan que los hijos de Dios eran los ángeles que no guardaron su primer estado, Judas versículo 6, y aseveran que en el Antiguo Testamento este título, hijos de Dios, se atribuye solamente a ángeles. Pero sin embargo, esto es un error. Isaías capítulo 43, versículo 6 dice: diré al norte, de acá, y el sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Se está refiriendo a personas. De los ángeles se implica que no tienen sexo. En la Escritura no se mencionan ángeles de sexo femenino y se dice de manera expresa que los ángeles no se dan en casamiento. Mateo capítulo 22 versículo 30. La uniforme interpretación hebraica y cristiana de este pasaje ha sido que el versículo segundo señala el fin de la separación que había existido entre el linaje piadoso de Sem y el linaje impío de Caín, y el consecuente fracaso de Set tocante al testimonio que el Señor le había encomendado, como señala en Génesis capítulo 4, versículo 26. El único remedio para la apostasía es el juicio de Dios, como nos dice en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 7, y también en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. A Noé, el pregonero de justicia, le fueron dados 120 años de oportunidad, pero él no ganó un solo converso, y el juicio predicho por su bisabuelo Enoc cayó sobre el mundo. Judas, versículos 14 y 15, y Génesis capítulo 7, versículo 11. Y el primer ejemplo tomado por Judas trata de ilustrar a los lectores que ningún pecado de apostasía y rebelión en contra de Dios va a pasar sin el juicio sobre estos pecadores. Los falsos maestros introducidos solapadamente en la Iglesia ya han sido condenados de antemano por Dios, de modo que su final está determinado. Y voy concluyendo con esto. Este es un intento de reconocer que según Judas,
es la falta de fe en Jesús como Señor, lo que causa el juicio, ya que esa incredulidad se manifiesta en ciertos comportamientos, como por ejemplo la inmoralidad sexual fragante. Pero la inmoralidad sexual en sí misma no significa automáticamente el castigo del fuego eterno, como tampoco la desobediencia de Moisés en el desierto resultó en la separación eterna de Dios. Amigo y amiga oyente, en Génesis capítulo 2 y versículo 17 dice la palabra de Dios: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Podemos observar que tampoco Adán y Eva no murieron al instante, pero sin embargo empezaron a envejecer, y esto era la consecuencia de haber pecado en contra de Dios. También nos muestra la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 y versículo 20, nos dice: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Amigo y amiga oyente, ahora tú puedes por un acto de fe reconciliarte con Dios, y el primer paso que puedes hacer para reconciliarte con Él es orar a Dios. Si nunca antes lo has hecho, si no has orado nunca a Dios y no sabes cómo pedirle perdón, te invito a que ores conmigo esta oración de fe y di: «Dios eterno, vengo ante ti reconociendo que he pecado yo personalmente en contra de ti. Por ello, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo en este momento como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén». Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.